duro. Lo que va a ocurrir con esta rotación es durísimo, porque se nos van una cantidad de cartas que tenemos tanto en el mazo habitualmente, en cada uno de ellos una locura. Y sobre todo el lío con los nuevos partidarios, porque se nos va nuestra querida Enigma, nuestra querida Iono, se va esa carta que tiramos 8-9 por mazo. Locura, esa disrupción. Y a su misma vez capacidad de darnos nuevas cartas y desechar algunas que no queríamos. Buah, de loco, se nos va un cartonazo y ahora llega un desierto de incógnitas, un desierto de que meto, que tengo para meter, qué partidarios uso. Hay 500 partidarios y la mitad no sirven, bueno, la mitad y 3/4 partes no sirven para nada. No pasa nada. Aquí tenéis este vídeo de hoy para daros un poquito de ayuda a ver qué partidarios van a ser interesantes a partir de ahora, una vez por rotación por supuesto, cuáles podemos rescatar un poquito de esos que tenemos apartados que antes no eran tan útiles pero que quizás ahora sí que lo son, y cómo vamos a organizar un poquito nuestros mazos a partir de ahora. Así que vamos a empezar una serie de vídeos, este es el primero, con partidarios interesantes en este momento que te pueden venir bien para vuestros mazos en breve. Un mes ya rotación de Enigma, ¿por qué me abandonas? Empezamos con el trío la. Evidentemente, en esta lista no voy a incluir el Bosorder de jefe. ¿Por qué? Carta que hay que usar sí o sí. O sea, solo está ella. Es única esa carta en todo el mundo. Así que la voy a excluir porque evidentemente tiene que estar, porque no hay otras opciones. Y no es que sea la mejor de las opciones, es que es la única. Pero aquí tenemos estas tres cartitas que sí que van a dominar un poquito, creo yo, el formato de partidarios a partir de ahora. Y tenemos la determinación de Lilia, el juez y Crispin, Denise, como queráis llamarlo, ¿vale? Estas cartas son muy poderosas y creo que van a aparecer en muchísimos mazos, no solo tras rotación, sino que poco a poco, a medida que se vaya el juego de nuevo organizando y reponiendo tras la caída de tantísimas cartas, creo que aquí está el punto diferencial. La determinación de Lilia es extremadamente buena, nos hace barajar nuestra mano en el mazo y robar 8 cartas si tenemos 6 premios, y si no 6 si tenemos menos de 6 premios. Cosa que está bien, 6 o 8 cartas siempre es una muy buena cantidad. Además, esas 8 cartas que teniendo 6 premios hace que en los primeros turnos, si tenemos una mala mano, nos podemos reponer muy fácilmente. Y que además, si tenemos alguna otra forma de robar cartas, véase un Mega Kangaskhan, véase Dudunspark, véase nos han matado a alguien Fezandipiti, vamos a tener hasta 10 u 11 cartas en la mano cuanto menos. Así que, ojo, cuidado. La determinación de Lilia me parece, desde que vino, me pareció uno de los mejores partidarios que hay ahora mismo en el juego. La capacidad que tiene de reponer la mano y volverte de nuevo al juego sin sacrificar nada, porque claro, antes teníamos también investigación de profesores o la propia Enigma, pero claro, la investigación de profesores te obligaba a descartarte la mano y eso, claro, Lilia no. Es verdad que Enigma es mucho mejor carta porque para cuando quieres tú reponerte la mano, pero es verdad que al final el juego solo sirve para disrupción. Lilia sí que es solamente para ti. Y cuando tienes pocas cartas en la mano, además, te viene estupendamente. 6 u 8 cartas son unos números muy buenos para reponer la mano. Juez, nuestra partidario ahora para disrupción que vamos a tener, que ya hubo en su momento, es una carta que no es nueva y vuelve de nuevo al formato. Es una disrupción muy buena y creo, y lo digo rotundamente, que se ha visto muy mermada, infravalorada por el poder de Enigma, de Iono, porque al final Iono es una carta muy potente para el formato. Pero Juez para disrupción es buenísima. Y de hecho, si usáis por ejemplo el Mega Absol, daos cuenta que Juez es una carta muy poderosa, porque vas a dejar al otro, le vas a hacer disrupción, le vas a alterar la mano que tiene, le vas a dejar 4 cartas solamente, y luego con el Mega Absol, de esas 4 le vas a quitar la más importante que sepas. Así que es una combinación muy buena, y que bueno, al fin y al cabo es la carta por excelencia de disrupción, ¿vale? Es verdad que no la he sacado con el Bosorder, porque es evidentísima que la Bosorder es la mejor, porque hay otros partidarios de disrupción que es verdad que luego vamos a ver, pero creo que Juez es de lo mejorcito. 4 cartas, es verdad que para ambos, pero como digo, en el mismo caso de Lilia, si tenéis algún tipo de robo, tienes a Mega Kangaskhan, tienes un Fezandipiti, das cuenta que en el momento que, por ejemplo, que te han matado un Pokémon y tienes un Fezandipiti en juego, tiras a Juez, tú robas 4 también, pero también vas con el Fezan, vas a robar 3 más, son 7. Si tienes un Mega Kangaskhan u otra forma de robar cartas, pues vas a tener más y punto. Entonces tú te puedes reponer bastante fácil. Y el otro sí que le puedes hacer un lío porque le vas a quitar cartas de la mano. Y evidentemente para ciertos mazos
mazos del formato, puede ser por ejemplo Arakazam, pues le haces un lío completamente con el juez. Y aquí es donde tiene su punto, ¿vale? Porque claro, Enigma al principio de la partida le da 6 cartas al otro. Entonces al principio de la partida Enigma tiene una función sobre todo de quitarte a ti cartas, por así decirlo, meterlas al fondo del mazo y reponerte la mano, un poco la función de robar cartas, de reponer la mano, pero al final de la partida tiene la función de disrupción. Evidentemente al principio también puede disrupción, porque al fin y al cabo si ves que el otro, por ejemplo, has intuido o sabes que tiene una carta importante en la mano, se la puedes quitar. Pero claro, el principio de la partida, al quitar esa carta y darle otras 6, a lo mejor quizás te lo empeora, ¿vale? Es quizás muy azaroso, para así decirlo. Pero sobre todo, como digo, al principio tenía esa función de reponerte la mano y al final de la partida sí de esa disrupción, de dejar al otro, por ejemplo, con una carta o 2 cartas en la mano. Juez, desde el principio de toda la partida, le llevas por un solo objetivo, disrupción. Y lo va a cumplir desde el minuto 1. Si en primera instancia no tienes nada en la mano, tienes una mala mano y le metes 4 cartas al otro, 4 para ti, ya le estás complicando un poquito la vida. Que a lo mejor también para ti, pero bueno, ya estás impidiendo ciertas cosas. Entonces, me parece una carta muy interesante, ¿vale? Bastante interesante. Evidentemente, de esto que diga, Iono era mejor. Sin más, es que no, Iono eso es mucho mejor porque Iono se adaptaba al momento de la partida. Juez, no. Pero bueno, al menos sabes que tienes una disrupción clara y que a mazos, por ejemplo, como Mega Absol le puede venir especialmente bien. Pero bueno, la veremos muy a menudo. Y por supuesto, Crispin, Denise, como queráis llamarlo, pues es la nueva forma de buscarte energías y cargar Pokémon. ¿Por qué? Porque se nos ha ido la vasija y se nos ha ido también la MT Turbo Energía, que son las formas que teníamos un poco de cargar Pokémon o buscar las energías que nos hacían falta. El Crispin nos va a solucionar eso, a cambio, por supuesto, de usar un partidario. Antes eran objetos, antes era herramienta y ahora va a ser el uso de un partidario. Y gastar un partidario en eso, pues, al final siempre duele. Pero es lo que tenemos, no tenemos otra opción. Así que Crispin se va a ver mucho en mazos. De hecho, ya se está viendo que se está usando, por ejemplo, con el Mega Absol, se está usando con un montón de cosas, ¿vale? Es verdad que te obliga a que sean 2 energías distintas y aquí sí que, por ejemplo, mazos como Mega Venusaur no le interesa mucho llevarlo porque solo lleva, bueno, Mega Venusaur, ya sabéis, toda esa combinación de planta nueva, porque solo lleva energías planta. Entonces te tendrías que meter otro tipo de energía para que el Crispin tenga algún tipo de función. Pero bueno, ya seguro que la gente se imagina algo, a lo mejor metes un Monkey Dory simplemente para meter 1 o 2 energías siniestras y poder hacer funcionar el Crispin, pero bueno, creo que tampoco hace falta necesario porque Venusaur lleva los capturabichos y sin más. Pero bueno, para que entendáis un poquito cómo va el tema, ¿vale? Requiere un mazo que tenga al menos 2 energías básicas distintas. Pero sí que va a ser el buscador y el cargador de energía por excelencia de muchos mazos. De hecho, como digo, en Japón están viendo muchos mazos que llevan ya 4 directamente, ¿vale? Para cargar rápido. Es un bicho muy bueno, te carga todo bastante rápido. Y este, pienso yo, por mi forma un poquito de lo que veo viendo en Japón, de cómo veo yo mismo cómo está la situación de las cartas, creo que van a ser los 3 partidarios más usados y más tochos y que vamos a ver durante todo el formato. Por supuesto, esta es mi opinión. Me gustaría que también dejarais vosotros abajo cuál es vuestra opinión. Si quitáis alguno, si metéis algún otro, lo que sea. Y ahora os voy a enseñar, por así decirlo, el banquillo. El banquillo de partidarios que creo que van a ser también muy útiles. Algunos quizás muy específicos para algo, pero creo que también se va a ver en este formato. Algunos son sorpresas, otros olvidados y otros pues son nuevos. Vamos allá. Y aquí lo tenéis. Estos partidarios que tenéis aquí son los que yo creo que también van a coger protagonismo. Algunos ya más o menos lo tienen. Y estos son los partidarios un poco que creo que yo van a quedar en ese espectro un poquito de los que están ahí, entre comillas, por así decirlo, en el banquillo de los segundos más usados, que tienen mucha relevancia, creo que en el formato, pero no tanto como los otros 3 que hemos visto ahora. Aunque, como digo, algunos están muy cerca, también dependiendo del meta que haya, ¿vale? Vamos a empezar por el primero de aquí arriba, por el Cibernauta. Ya lo conocéis, busca 2 cartas en el mazo, las que tú quieras y las pones arriba en el orden que tú quieras, ¿vale? Del mazo. Esto es muy interesante porque tenemos actualmente en el formato Mega Kangaskhan, tenemos por supuesto siempre Fernandipitiel, tenemos Dunsparce y tenemos más cartas que nos hacen robar 2 cartas, que eso es lo importante, ¿vale? Y aquí el Cibernauta es donde entra a formar una combinación muy buena porque te va a permitir coger 2 cartas que te dé completamente la gana. Por tanto, esto es extremadamente bueno, ¿vale? Así que, bueno, pues me parece muy interesante. Hasta ahora solo creo que le llevaba prácticamente Goldengo y muy poquito más, pero creo que ahora, a falta de ciertas cosas, de buscadores de energía o a falta de quizás ciertos Pokémon, pues es una manera una muy buena forma de, por ejemplo, de hacerte con 2 Pokémon X, de hacerte con 2 energías. Me parece muy interesante y creo que ciertos mazos que requieren la búsqueda de cartas me parece que viene espectacular. Sigamos para la derecha con Maya, con Down. Bueno, pues sigue, actualmente es muy buena y va a seguirlo siendo porque para mazos, por ejemplo, como todo el formato de Mega Venusaur, Mega Meganium, pues es espectacular porque te busca la línea entera y además la plantas del tirón si tienes el estadio en juego, cosa que es espectacular
espectacular. Y por supuesto, igualmente, para cualquier mazo donde haya fase 2, pues tienes ahí una forma espectacular de buscarte todo. Un Pokémon básico, un Pokémon de fase 1 y un Pokémon de fase 2. Me parece una carta espectacular, una carta que funciona de forma muy loca en un mazo con fase 2 y que funciona espectacular justamente en mazos de planta, cosa que, bueno, que como digo, en combinación con el estadio puedes buscar y plantar en el momento un Mega Venusaur, un Mega Meganium, un Meganium o lo que te apetezca. Seguimos con Hilda, partidario súper importante. Busca un Pokémon evolución y busca una carta de energía, ¿vale? Habiendo perdido la vasija, estas cartas que buscan energía, o al menos nos dan la posibilidad de buscar cartas en energías, por ejemplo, como el Cibernauta, pues nos viene extremadamente bien. Y justamente Hilda, que además puede buscar hasta una energía especial y una evolución. Entonces es una carta muy buena, muy redonda, tiene una función muy específica, pero muy satisfactoria, y que por supuesto un mazo de Dunsparce siempre debería llevar, y por supuesto cualquier otro mazo que tenga energías especiales creo que también es una buena opción. Y si simplemente, por ejemplo, un mazo que ya, no sé qué te digo yo, por ejemplo, pues hasta incluso un mazo de Venusaur puede llevar alguna para buscar una evolución y una energía planta para Logerpong, y tenemos una carta de robar adicional. No me parece una mala lógica, pero como digo, es muy buena. Un mazo de Alakazam, bueno, porque ahora vienen las energías psíquicas especiales de Alakazam. Bueno, hay muchas combinaciones para Hilda, las puedes meter donde te dé la gana, y es una carta para mí muy buena y que vamos a ver bastante. Seguimos con Cyrano. Es verdad que el carrito valioso sigue estando en el formato, pero es verdad que ya es difícil buscarla porque no tenemos un Damián, solo podríamos hacerlo con un Petrel, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, creo que en este punto es donde Cyrano cumple mejor esa función, ¿vale? Porque nos va a buscar hasta 3 Pokémon X. Esta carta la vamos a ver bastante en mazos de Mega Absol, la vamos a ver bastante en mazos de Zoroark y seguramente en muchos otros mazos donde tengamos una cantidad importante de X, porque son 3, y la verdad es que plantar 3 X del tirón en la banca y demás me parece muy interesante. Los llevas a tu mano, pero prefiero que los plantas directamente. Me parece muy interesante, porque además no tienen que ser básicos, pueden ser evoluciones, como digo, por eso se va con Zoroark, y me parece una carta muy buena que hasta ahora tenía un nicho bastante especial con Zoroark, pero claro, al irse Damián hace que el carrito no sea tan fácil, sea tan interesante de meter porque hay otras opciones, y Cyrano cumple ese punto bastante bien. Todo mazo que vaya a tener varios Pokémon básicos X o tenga varias evoluciones X, esta carta le viene de perla, así que me parece que otra de las más interesantes. Seguimos a la línea abajo, vamos con Brock, que también se ha visto algunas veces hasta ahora, con Dragapult, con Charizard, y creo que va a seguir cumpliendo la misma función. Es decir, al irse la Nido Ball, que es donde también entra, es el punto de Cyrano, al irse la Nido Ball, tenemos una carencia de búsqueda de Pokémon sin tirar de Ultra Ball y llevarnos 2 cartas por delante, que a veces que es bastante costoso. Brock nos da la posibilidad de buscar hasta 2 Pokémon básicos o un Pokémon evolución, y se adapta muy bien al momento que nos haga falta en un mazo con evoluciones, así que me parece muy interesante. Incluso puedes llevarlo en un Pokémon en un mazo que no tenga evoluciones, porque igualmente vas a buscar 2 básicos y siempre es bastante interesante. O pasa que normalmente esos mazos son X y en ese punto vas a preferir Cyrano, pero bueno, que tenéis ahí la posibilidad, como digo, son 2 Pokémon básicos o un Pokémon evolución. Una carta de esas partidarios que a mí me gustan mucho, que se adapta demasiado al momento que te haga falta y te viene muy bien porque te buscas, por ejemplo, un Mega Charizard, o te buscas un Mega Venusaur, o te buscas 2 Logerpong, que pues, la verdad es que es especial, o te buscas, no sé, lo que te dé la gana, ¿vale? 2 básicos o una evolución, y cosa que viene muy bien, como digo, se adapta muy bien al momento de la partida en la que quieres usarlo. Me parece un cartón muy interesante, para mi gusto muy infravalorado, porque hasta ahora creo que no hacía tantas faltas porque teníamos muchas Nido Ball en el formato, pero ahora, ojito, cuidado, me parece una carta muy buena, ¿vale? Seguimos con Anakin, otra carta de disrupción. Creo, sinceramente, que teniendo juez en el formato, me parece que esta carta no me termina de convencer, ¿vale? No me termina de convencer porque creo que el tirar la moneda para ver si 3 o 5 no me parece a mí del todo interesante, pero entiendo que quizás en ciertos mazos puede venir bastante bien. Así, de hecho, se está viendo bastante que el formato también. Así que bueno, me parece una carta también interesante. Al final cumple más o menos la misma función que juez. Es verdad que te la juegas a una moneda, pero porque es simplemente todo el mundo baraja su mano, ambos jugadores, y lanza una moneda. Si sale cara, tú robas 5, el otro roba 3. Si sale cruz, tú robas 3, el otro roba 5. Poquito troleada, pero igualmente, date cuenta que si se lo vas a tirar, por ejemplo, a un mazo de Alakazam, casi que te da igual que salga cara o cruz, porque le vas a romper toda la mano que tiene en lo alto. O incluso, como digo, si la tiras teniendo tú pocas cartas
cartas en la mano. O sea, si vas a llevar un mazo que normalmente vas a usar muchas cartas y te vas a quedar sin cartas en la mano, está muy bien, porque al final, salga cara o salga cruz, tú vas a robar cartas. Salga cara o salga cruz, le vas a hacer disrupción a él. Entonces, ciertos mazos donde tienes mucho, donde tienes a quedar sin mano, me parece muy interesante. Me parece una carta que está bastante bien, que cumple casi la misma función que juez, pero con la suerte que puedes robar 5 y que le roba 3 y te da cierta ventajita. Así que bueno, me parece que está ahí, para nada mal, pero bueno, sin más. Por otro lado, tenemos a Lucian, el siguiente, ¿vale? Es prácticamente lo mismo. Ambos jugadores barajan su mano en el mazo y tiran una moneda. Cada uno tira suya propia, ¿vale? Si sale cara, ese jugador roba 6 cartas, y si sale cruz, ese jugador roba 3. Transforma también un poco de disrupción que tienes y demás. Es verdad que creo que esta carta es bastante mejor, en tu caso, para los primeros turnos, donde mejor tú tienes una mano de mierda o tienes poquitas cartas en la mano porque has usado cosas y la tiras para hacer disrupción. Creo que al final de la partida puede ser muy troll porque te salen 6 y le das 6 cartas al otro. Aunque también es verdad que hay muchas formas quizás de sacarle partido al final de la partida con ciertos mazos. Pero creo que es una carta sobre todo para Lely, para llevar quizás una o dos. Pero es verdad que creo que es la típica carta junto con el Lekin que vamos a ver en ciertos mazos, casi seguro, junto con el juez. Son las cartas de disrupción que tenemos al fin y al cabo y que me parece muy interesante. Sin ningún tipo de duda, además. Creo que es igual de azarosa, entre comillas, que las Lekin, solo que cada uno tiene una probabilidad propia de sacar 6 cartas y demás, ¿no? Pero bueno, sin más, aquí lo tenéis otra opción, me parece interesante, me parece que se va a ver en algún mazo, seguro 100%, pero bueno, aquí lo tenéis. Iris es otra de las cartas que siempre me pareció una carta muy interesante, pero es verdad que había simplemente cartas mejores, entonces es difícil entrar en un formato donde hay muchos partidarios que son muy interesantes y tú te quedas ahí entre medio como en tierra de nadie. Ahora Iris tiene su punto, porque lo que hace Iris es que descartas una carta de tu mano y puedes robar hasta tener 6. Mucho me diréis, pero Fai, tenemos Lilia, ¿para qué nos hace falta? Pues justamente para salir de disrupción, vale, igualmente puede salir de disrupción con Lilia, por supuestísimo, eso lo sabe todo el mundo, pero las líneas no son infinitas. Muchas veces daos cuenta que hay muchos mazos que llevaban, por ejemplo, Profesor y Enigma, Profesor, Corin y Enigma, ¿vale? Y al final tienes muchas cartas para reponer mano. Si vamos a jugar en un formato donde enfrente tenemos mucha disrupción, no es nada mal pensado llevar alguna Iris para salir de esa disrupción a falta de las Lilias, ¿vale? Porque es verdad que la Lilia la vamos a tirar muy a menudo para reponer la mano y las vamos a gastar para cuando el otro nos haga disrupción. Date cuenta que te puedes enfrentar a alguien que tenga 4 jueces, que tenga por ejemplo 1 o 2 Arlequines o 1 o 2 Lucian y te la puedes liar bastante fácil. Pues esta es la típica carta que dependiendo de cómo avance el formato la vamos a encontrar más justamente para salir de disrupción, para descartar una carta y robar hasta 6, ¿vale? Porque como digo, las Lilias no son infinitas, la disrupción puede aparecer por muchísimas partes y es una muy buena opción para ciertos puntos del juego donde me parece que es bastante interesante, cuanto menos. Pues gente, esto creo que son situacionales. También te digo, voy a descartar, voy a hacer mención honorífica, por supuesto, a todos los partidarios del Team Rocket, que son súper útiles, pero son exclusivos de ellos. Mención honorífica al Petrel, que creo que se va a ver, pero es quizás como el Bohoarder, porque es la única forma de buscar cartas de entrenador, y también haciendo mención honorífica a otras cartas, a otros partidarios que son exclusivos de cierto mazo que viene muy bien. Por ejemplo, pues Naria, que se va a ver mucho en Pokémon eléctrico, o el abuelo o el padre de Naria, que se va a ver los Pokémon en los mazos de lucha y demás, ¿no? Tengo mis dudas con esta carta. Con este partidario tengo mis dudas. ¿Por qué? Este partidario me parece a mí completamente de locos, me parece muy bueno. Pero sí es verdad que me parece que, cuidado, ¿vale? Me parece muy bueno. Vamos a empezar. Yo pienso que es una carta que tiene muchas posibilidades y creo que realmente es una carta de disrupción mucho mejor que el juez, ¿vale? Porque sí que esta carta solo tiene un uso que es disrupción. Es verdad que el juez la puedes usar también para renovar tu mano. Tienes una mano a mano o no tienes cartas en la mano o tienes muy pocas y esas 4 cartas te pueden venir bien. Este señor solo sirve para disrupción. Y además, en ciertos mazos, en ciertos matchups, es una disrupción muy gorda. Porque dale tú a la Alakazam que se descarte de cartas hasta que solo se quede con 3. Por una parte, le estás quitando un montón de potencial futuro de daño. Porque esas cartas que descarta, la mayoría no va a poder recuperarlas. Y la Alakazam siempre intenta que las cartas estén en juego para poder siempre tener un techo de daño muy grande. Pues con eso se acaba. Pero ¿qué pasa? Hay muchos mazos en el formato que van a venir en breve que van a tener muchos robos. Tenemos el Overpon. Bueno, vamos a quitar los lógicos.
básicos. Alakazam, ¿vale? Ese evidentemente va a tener mucho robo porque eso va al mazo. Pero tenemos Venusaur, Meganium, el que sea, con los Ogerpon. Tenemos todos los mazos que van a usar a Meganium. Tenemos a Zoroa. Entonces, claro, tenemos ahí un cúmulo de mazos que se van a nutrir de mucho robo y de tener manos muy grandes, de cartas, por supuesto, y donde Zero creo que entra perfectamente, donde entra a ser el disruptor por excelencia y el destruye partidas con una sola carta. Pero sí es verdad que tengo mis dudas, porque al final su uso, que solo sea exclusivamente para disrupción, hace que pierda puntos con respecto a Juez o incluso a Arlequín y a Lucian, que también te reponen de una forma menos exitosa o más exitosa la mano. Entonces de aquí donde tengo mis dudas. Creo que esta carta también se va a ver, ¿vale? No la he incluido en la lista que he visto antes porque quería también hacer la mención ahora, ¿vale? Porque a mí me parece una carta extremadamente buena desde que salió, pero es verdad que al final no se ha visto tanto, porque Enigma al final cumplía lo mismo que prácticamente hace esta carta. Pero a partir de ahora las cosas cambian, no hay Enigma que valga y esta carta de disrupción tan tocha y tan drástica puede tener su momento. O no, no lo sabemos bien. Yo creo que puede verse y puede empezar a verse, pues como digo, porque van a empezar a venir mazos de mucho y mucho robo. Y por supuesto creo que es una carta indispensable para el mazo de Absol, de Mega Absol, porque vas a dejar al otro con solo 3 cartas y encima le vas a quitar la más importante de las 3 con ataque de Mega Absol. Así que bueno, aquí lo dejo. Gente, como digo, esta es mi opinión. Cada uno puede tener la suya, por supuesto. Y de hecho, posiblemente habrá muchos partidos que se me habrán olvidado, pero eso es lo bueno. Tenéis los comentarios para que me dejéis todos los partidos que pensáis, los que estéis de acuerdo, los que no estéis de acuerdo, los que incluiríais, los que quitaríais. Sed libre de comentar lo que sea. Siempre digo, con respeto, con educación, todo el mundo tenemos formas de opinar y todas son aceptables. Así que de hecho, quiero escucharos. Me encantaría escucharos vuestras opiniones y sobre todo vuestros planteamientos sobre partidarios y demás, que a lo mejor se me han olvidado a mí, o enfoque distinto a estos partidos que he comentado. Gente, poco más que comentar. Espero que haya servido. Pronto tendréis otro nuevo vídeo también de esto de opciones de transportación para cartas de entrenador y demás. Y nada, poco más. Espero que os haya molado. Espero que sobre todo que os sirva. Y nos vemos en el siguiente.